Las 7, las 6 en Canarias. Hoy es el día de San Medardo, el santo de los ladrones. Entonces, pero hombre, si eso de robar está mal, es uno de los mandamientos. El octavo es no mentirás, pero en fin, no hurtarás. Es el séptimo, ¿no? El séptimo, no hurtarás. Que es no robarás. A la gente no sabe qué es hurtar, no sabe qué es, lo escriben sin H, un horror. Bueno, pues Medardo tenía una vaca y alguien le robó la vaca a Medardo. Y la robó, y el cencerro de la vaca que sonaba lo enterró. Pero como Medardo ya apuntaba maneras de santo, ¿qué pasó? Pues que el cencerro de bajo tierra no dejaba de sonar. Así que al final el ladrón, desesperado porque el sonido del cencerro se oía por todo el pueblo, acabó confesando su delito, pidiéndole perdón a Medardo, y él le dijo que no es por el cencerro, que es que tenía que arrepentirse de robar, es que era la conciencia la que hacía tolón. No está claro por dónde acabó el ladrón, porque normalmente los ladrones vuelven a robar, esto es un hecho probado, pero Medardo ascendió a obispo y ya aunque decidió preocuparse de que no robaran a los pobres, que esto es muy importante, pues no sabemos cuál fue. En todo caso, no fue martirizado, ni murió hecho pedazos, ni asado, como San Lorenzo, el del Escorial. O sea que tuvo una vida bastante buena, se dedicó, pues, como la policía o la Guardia Civil, a perseguir el delito, la Santa Hermandad que crearon los Reyes Católicos, en fin, que es el antecedente, y murió como obispo. Bien. Esto de que pese a todo los ladrones lo tengan como su santo es un poco extraño. Porque el ladrón, si quiere ser ladrón, no quiere un santo que le impida ser ladrón. ¿Están mintiendo los ladrones? Yo creo que sí. Véase el caso de los ERE. Véase cómo quieren robar hoy nada menos que toda la estructura de la justicia española. Una colección de ladrones de régimen que quieren robarnos el régimen constitucional. Con Sánchez a la cabeza, pero con la Fiscalía, como ya dijimos en su día, hace mucho tiempo, y el Balta Garzón. Balta es de los peores sujetos que ha tenido un cargo público en España, pero de los peores. 20 años de mandamás en la Audiencia Nacional, haciendo y deshaciendo una fechoría tras otra, y además lo tuvieron que expulsar. Había 6 cargos, lo expulsaron ya por uno, por prevaricación, por escuchar a los abogados, siendo juez, ordenar que escucharan a los abogados de la Gürtel. ¿Quién estaba al lado del juez prevaricador y expulsado? Dolores Delgado. Estaba entonces casado con una señora que se llamaba Yayo, o le llamaban, que iba detrás de él. Yo los he visto una vez y ella andaba 3 pasos detrás de él como si fuera Ali Garzón. Estuve en el seminario como Stalin y es más malo que un dolor. Este tío jugó como Marlaska a la derecha extrema de la extrema derecha, pero de la derecha de la extremidad derecha de tal. En realidad fue un pésimo juez, aparte de prevaricador, que es lo peor que puede ser un juez. Y es famoso porque sus montajes contra el narcotráfico se saldaban siempre, con la suelta de los detenidos. Llegó a montar hasta en televisión un supermontaje, el bajando del helicóptero, como si fuera el Capitán Araña o qué sé yo, Angelina Jolie, no sé, Tom Raider, o sea, un farsante total, un montajista absoluto. Después de hacer como que luchaba contra la corrupción, se pasó a defenderla con Felipe González. Y fue número 2 de Felipe González, gran estafador también, gran engañabobos. Los tontos en España, que abundan mucho, ¡ay, cómo era Felipe González! Felipe González, el que asaltó el Poder Judicial, el que tapó los infinitos casos de corrupción, poniendo a Balta Garzón de número 2. ¿Qué pasa? Que le prometió que lo iba a hacer, como entonces había el título en Estados Unidos, zar contra la droga, ministro del Interior y Justicia, que no deberían estar unidos nunca, pero bueno. Y cuando lo gana las elecciones, en el 93, después de eso que ahora recordamos siempre, los primeros debates, gana el primero Aznar, le dice a Arriola, quieto, presidente, quieto, todo está ganado, tú quieto, ya ha ganado.
y ha ganado. Le metió una panadera en el segundo debate que ganó por 1 millón de votos. Te ha ganado lo de siempre. No hagas nada. Tú no hagas nada, porque la derecha lo que tiene es que no hacer nada. Doctrina Riola, que siguen a pies juntillas los tontos de Génova 13, que es que no cabe un tonto más. Bueno, el problema de fondo es que cuando te roban el régimen, que es lo que nos están robando Sánchez, la banda de Garzón, que primero, en pago a sus servicios, a la sentencia prevaricadora de Prada, que es el alter ego de Garzón. Garzón tiene 2 alter egos. Delgado, aun casado con otra, y luego de Prada, supuestamente casado con la justicia, pero que en la práctica es el que mete la morcilla esta. Yo cuento en el libro que en la derecha cómo es posible, salvo por la absoluta incapacidad moral de actuar correctamente, sobre su inanidad, su vagancia, su profunda estupidez y su desprecio a los votantes, que Mariano Rajoy se dejara meter en ese embolado. O sea, toda la sentencia de Gürtel, todo el juicio es ilegal de cabo a rabo. Y no fue hijo de juez, como es Mariano. No fue capaz de defenderse. Cuando echan por prevaricador a Garzón, que es el que monta todo ese tinglao, el que monta la sentencia, el que va a explicarla apenas salida, como si lo hubiera redactado él, y es posible porque está muy mal redactada, además de forma delictiva, atribuyendo una condena a Rajoy que ni siquiera era juzgado. El listillo de Albert Rivera, pues entonces salió diciendo que eso marcaba un antes y un después en la estupidez de los chulos de Barcelona, porque no tenía nada que ver. El Supremo después anuló la sentencia, a buenas horas mangas verdes, y habían hecho la moción de censura. ¿Y cómo la organizan? ¿Cómo la orquestan? La orquesta de Prada, con un juez que es basuriento, naturalmente amigo de Rajoy, que se ve que no tiene más que amigos inútiles. Y es verdaderamente asombroso porque sale la sentencia las 7 y 8 minutos, las 7 y 8 minutos. A las 7 y 10 estaba explicándola Garzón, el único párrafo encima delictivamente añadido, que no tenía nada que ver con lo que se juzgaba, condenando a Rajoy por algo que no se le juzgaba y no se le podía condenar. De hecho, luego el Supremo lo anuló. Pero como don Bagancio no quería hacer nada, nada hizo. Llegó al extremo de mantener a las 2 fiscalas, eran célebres, las fiscalas, ¡ah! Era como Pam y Irene Montero, ¡ah! Las fiscalas, que eran 2 rojas con falta de fundamentos. Bueno, y entonces ellas confiesan que les ha hecho prevaricar Garzón, que les amenazaba, que se sintieron amenazadas, que efectivamente han prevaricado, pero que fue Garzón el que las obligó. ¿Y qué hace el PP? Podía haber forzado su expulsión de la carrera fiscal, podía haberlas denunciado, haberlas llevado al banquillo, haberlas juzgado. No, las dejó en el sitio y siguieron en la instrucción del caso. Esta es la madre del cordero de por qué Baltasar Garzón manda en la justicia con Sánchez. Es él el que manda. Él. Dolores Delgado es simplemente la dama de compañía, vamos a dejarlo en dama, que queda más fino, que le acompañaba a la comida que hemos escuchado, los audios, con las cloacas judiciales, pillarejo y demás AMPA judicial, idéntica del AMPA. El AMPA policial y el AMPA judicial son lo mismo. La prueba es que comían en Riancho todos juntos. Y ahí estaba, como decía Garzón, esta, que tiene una voz así de pito, es la que bebe de mi copa. Y la otra, ¿puedo? Sí, puedes. Dice, más que maricón. Esta es Dolores Delgado. Tiene el nivel intelectual, pues entre Yone Belarra y Irene Montero. ¿Y cuál es el nivel intelectual de Garzón? Pues entre Pablo Iglesias y Errejón. ¿Dónde abreva Garzón para convertirse de un juez de alquilón, un juez mercadería, que por eso lo echaron, por prevaricar, que eso es un juez mercadería, frase de Quevedo? Abreva en Cristina Fernández de Kirchner, que se inventaron lo de los derechos humanos para tapar todos los delitos que contra todos los artículos del Código Penal y el Civil iban a cometer y han cometido en la Argentina. Esto de los derechos humanos es un invento que han usado los comunistas, por ejemplo, en Colombia. En Colombia los comunistas tenían los guerrilleros, los asesinos, terroristas, secuestradores de niñas, etc. Y además siempre un gabinete de abogados
que defendían los derechos humanos, por supuesto de los terroristas. Siempre. Los derechos humanos, concebidos como una manipulación totalitaria para proteger el delito, esto lo venía haciendo las FARC en Colombia, pero la que realmente les da forma es Cristina Kirchner, tan íntima de Garzón, que no podía ser más íntima. Hasta le hizo un homenaje en nada menos que en el Senado o en el Congreso de la Argentina, donde ha pasado ya lo peor por allí. ¿Y qué es este tinglado que tiene Baltasar Garzón? Baltasar Garzón es el abogado del narcocomunismo, de los comunistas, asesinos, de Petro, es el abogado de Petro, es el abogado de Maduro, es el abogado de los testaferros, de la banda, la familia de Maduro, es el abogado de todos los que han estado contra la ley y contra Occidente, contra la democracia occidental. Este es Garzón. Y tiene un bufete de un nombre verdaderamente feísimo, se llama Illocat, y este bufete supuestamente se dedica a los derechos humanos de los narcos y de los comunistas, claro. Garzón es tan inútil intelectualmente que cuando quiso, que él es el que emprende, al modo de la Kirchner, la guerra contra los muertos de la guerra civil, el bando nacional solo, claro. Y pide, es el primero que quería sacar, pero con las uñas, a Franco de la fosa, pide el certificado de función de Franco, lo cual demuestra que como juez es basuriento, porque que Franco había muerto, desde que lo dijo Arias Salgado, con la misma cara que Ferreras cuando da los resultados del PSOE, lo sabía todo el mundo. De hecho, estamos en otro régimen porque murió el dictador, dejó al rey como sucesor, el rey y Suárez hicieron la transición, la reforma política, y de la ley a la ley España cambió de régimen sin pegar un tiro. Bueno, el único que al parecer no lo sabía era Garzón, que Franco había muerto. Son estos montajes siniestros. Lo que él llama memoria histórica democrática es el mismo montaje kirchnerista para tapar sus crímenes, por ejemplo, el asesinato del fiscal Nisman, la masacre de la AMIA, hecha por iraníes pero protegida por Cristina Kirchner. Estamos hablando de 90 muertos. Esto es Cristina Kirchner y este es Garzón. El modelo es exactamente el mismo. Yo tengo un bufete que se dedica a defender a los comunistas haciendo como que defiende los derechos humanos que conculcan los comunistas y los narcotraficantes, que son además los comunistas. Esta es la realidad. Y por desgracia el narco, por esta vía comunista, gubernamental, sanchista, del favor que le hacen Garzón y de Prada y Garzón, que son lo mismo, pues se está mandando en el Ministerio de Justicia a través de su pareja y luego en la Fiscalía General del Estado a través de su pareja. Con lo cual es delictivo. No puedes pasar de ministra de Justicia de un gobierno a fiscal, que tienes que ser independiente. A estos les da igual la ley, hombre. Les he dicho que su modelo es Cristina Kirchner. O sea, no crean que lo ha aprendido en algún libro de derecho inútil. ¿Qué va? ¿Qué va? Intelectualmente es una ameba. No llega a protozoo. Pero políticamente es un jeta y sabe entenderse muy bien con los jetas como él. Y ha puesto, después de tener a su pareja, al parejín de su pareja, al Alvarito García Ortiz. Y hoy hay una aliada que antes decía, no sé si era Silvia o Vanessa, que daría algo, o Sara, por tener un micrófono en el Consejo Fiscal. Esto sí que deberían retransmitirlo. Nos gustaría saber, porque lo que está en juego es ni más ni menos que la existencia del régimen de derecho en España. Este tío quiere nombrar fiscal general para los negocios de su marido en una cosa que llaman de memoria democrática y de derechos humanos, podía llamar de Garzón. Podía haberle llamado la Fiscalía General Particular de Illocat, que es el bufete de su pareja. Es de una desvergüenza, es de un descaro. Es Sánchez. Pero lo peor de Sánchez, siendo malo todo lo que ha hecho, sin duda lo peor es la toma de la justicia. Toma de la justicia a la que se han prestado como locos jueces y fiscales. La mayoría no está a favor, pero tampoco luchan heroicamente en contra. ¿Qué sucede? Que hay un momento en que la propia existencia de los jueces y los fiscales está amenazada por estos logreros.
Es imposible que haya justicia en España con Garzón mandando. Imposible. Habrá delincuencia con toga, pero justicia no puede haber. La Fiscalía no puede sobrevivir al petardín este de la petarda, del petardón. No sobrevive. Lo ha hecho además de una manera chapucera, delictiva. Le pilla por sorpresa la disolución y la convocatoria de elecciones, entonces cambia apresuradamente, lo cual demuestra ya su voluntad delictiva y delictuosa, el Alvarito, para nombrarla a esta fiscal general de los negocios del marido, con un par. Por cierto, una cosa tan absolutamente imprecisa, los derechos humanos en España los garantiza la Constitución. Punto. La Fiscalía actúa de acuerdo con esa legalidad. Punto. No hace falta ninguna fiscalía. La memoria democrática es una cosa comunista, es un invento de Tarra, de hecho la ha redactado la ETA, y lo de derechos humanos es un negocio de Garzón para el narcocomunismo. Así que los fiscales hoy la tienen buena. Sí, la Asociación de Fiscales va a pedir la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por difundir, entre otras cosas, información falsa y manipulada para desacreditar a Consuelo Madrigal, además de nombrar a Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática a través de lo que califican como una burda maniobra. Tal y como les adelanto, Libertad Digital, varios vocales, al menos la mitad del Consejo, advierten a García Ortiz del dedazo y van a denunciar además las incompatibilidades de Delgado para ocupar el cargo por su relación con Baltasar Garzón. Cristina de Seus es la presidenta de la Asociación de Fiscales y anoche pasaba por la noche de Dieter. Tenemos que conseguir una fiscalía independiente que mantenga esa apariencia de neutralidad e imparcialidad, no solo que lo sea, sino que también dé esa apariencia de neutralidad. Y precisamente lo que ha pasado en esta legislatura es todo lo contrario. Desde el momento en que se nombra fiscal general del Estado a una ministra de un gobierno sin solución de continuidad, después de hacer una campaña electoral en favor del partido del gobierno, la imagen de imparcialidad y de neutralidad queda absolutamente empañada. ¿De quién depende la fiscalía? Pues eso. Claro, yo entiendo que se quejen los fiscales, pero hay que decir que un grupo, no mayoritario, pero suficiente, vamos, está loco por manipularlo, ¿eh? Hay una colección de fiscales y fiscalas, rojos y rojas, pero rojos leninistas, ¿eh? O sea, que tienen una idea comunista. El derecho es lo que interesa a mi partido. Punto. Hoy, porque mañana le puede interesar otra cosa, pues para eso está el fiscal, para cambiar de opinión. Vichinsky es el modelo, el fiscal de Stalin en los juicios de Moscú, que además insultaba a los acusados en los juicios. Otro obstáculo, aparte de la decencia de los fiscales decentes, que son mayorías, y la mayoría de los jueces y de los fiscales en España son decentes. Si esto es lo trágico, que lo podrido, como el pescado que apesta, es la cabeza del merluzo. O sea, si es que la base está sorprendentemente sana. Y trabaja mucho. Por cierto, ayer la jueza, porque es jueza, Llop, o sea, Lobo, metió en una sala sin ventilación, sin aire acondicionado a los huelguistas. Hombre, también puede mandar el GAL. Total, como están tan orgullosos de las fechorías del PSOE, no hay que olvidar que con Felipe González, el añorado, pues mataron a 27 personas. Con esta frase como Carlos Andrés Pérez, cuando dejen de matarnos a nosotros, nosotros dejaremos de matarlos a ellos. Pero esto lo dijo delante de Martín Prieto y lo ha contado Martín Prieto y lo sabe todo el mundo. Luego Felipe González cobardemente no asumió su responsabilidad. Pero hay otro obstáculo, porque claro, el régimen del 78 es un régimen democrático, liberal, y las garantías son fundamentales. Y es el Supremo. El Supremo va a ser la trinchera contra la dictadura de Pumpido y de la Fiscalía. Pero el fiscal lo puede cambiar el gobierno. Hombre, espero que no ponga Feijóo un blandurrio, aunque lo propio del PP siempre es traicionar nuestra esperanza, pero en fin. Pero aunque sea por sentido de la conservación, que no repita las mamarrachadas de Rajoy. Pero contra Pumpido, que tiene 6 años por delante, que es un déspota absoluto, que es Garzón, pues queda el Supremo. Y ayer el Supremo ya se veía venir, pero ayer lo confirmó abiertamente,
Hizo lo único que puede hacer un juez cuando hay una ley que tiene que aplicar, que es aplicar la ley. Irene Montero, por la fatuidad y la ignorancia, que en ellas son gemelas, se hizo una ley que suponía la suelta masiva de violadores y pederastas. Se negó a cambiarla, se le advirtió. Hubo un informe del Consejo General del Poder Judicial. Hubo varios informes independientes. La oposición lo denunció, dijo, va a pasar esto, porque con una nueva ley que rebaja las penas, lo que va a pasar es que vas a proteger a las mujeres, lista, soltando violadores, pederastas y agresores sexuales. Es un derecho, relinchaba. Y claro, llega al Supremo y ¿qué hizo? Lo único que podía hacer, claro que hay que aplicar las rebajas de las penas, que no hubiera hecho leyes la comunista, pero hicieron las leyes y hay que aplicarlas. El Tribunal Supremo pone la puntilla al Ministerio de Igualdad de Irene Montero y a su ley del sí es sí al considerar las sentencias correctas. De este modo, el Tribunal Supremo avala las audiencias provinciales y descarta los límites que pedía fijar el fiscal general. Desde Igualdad, que vinculó las sentencias con reducción de pena a la falta de sensibilidad de los jueces, a los que llegaron a referirse como fachas con toga, Irene Montero pide como respuesta acelerar todas las medidas incluidas en la ley del solo sí es sí. Hasta la fecha, 1.079 violadores se han visto beneficiados por la ley del solo sí es sí. Esta cifra no se actualiza desde el pasado 11 de mayo por parte del Consejo General del Poder Judicial. De los 100 excarcelados, la mayoría pederastas, solo 2 tienen pulsera telemática. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, dice ahora que la parte socialista del Ejecutivo se hizo cargo del problema. Nos hicimos cargo de lo que había sucedido. Fuimos nosotros los que iniciamos la reforma de esa ley para garantizar que no volviera a ocurrir. Existía un problema, el problema se derogó y esa ley sobre la que ahora versa esa doctrina del Tribunal Supremo ya está modificada, ya no está en vigor. ¿Pero tú qué dices? Pero loca, ¿pero qué hablas? ¿Pero qué hablas? De esa ley se derogó, ¿pero tú qué dices? Pero ¿cómo las extrae tan lerdas? Es que es muy difícil encontrar gente tan tonta en la política. Pero es que esta es tonta de baba. Una ley no se deroga haciendo otra ley. Soburra si te lo explica el Supremo. La nueva ley empieza a funcionar cuando se publica, pero la nueva ley no deroga la antigua ley que además beneficia al reo, por supuesto que suelta a los violadores. Eso se arregló, esa ley se derogó, pero como Pachi López, la misma incapacidad intelectual, entre los dos juntan un cuarto de neurona. ¿Pero tú qué dices? Eso se arregló. O sea, ¿qué quiere decir? Que están prevaricando en el Supremo, que todos los jueces, que sin excepción, han aplicado la ley de Irene Montero y han soltado violadores, pederastas y tal, sin ningún tipo de control. Sin ningún tipo de control. De los más de 1.000 sueltos, solo 2 llevan pulserita. Y seguro que una no funciona. Pero ustedes han oído a esta tía. ¿Pero de dónde, de qué muladar intelectual las extrae? Eso sí, cada día va más arreglada, más hialurónico. Debe ser el que sobró para tapar los cráteres en la cara a Sánchez, que no tiene cara para eso y para más. Bueno, y mientras tanto, en la oposición, pues a lo que estamos, Ruperta, es decir, a ver cómo nos colocamos. Las negociaciones de Partido Popular y Vox en multitud de municipios y comunidades se reproducen con diferente resultado. En Baleares, Marga Proens envió una representación para negociar con Jorge Campos y como resultado el líder de Vox en la isla no aceptó el encuentro. En el Ayuntamiento de Zaragoza, Natalia Chueca, con 15 concejales y a uno de la mayoría, rechaza una coalición de Vox. Julio Calvo advierte de que no serán tan flexibles como en el pasado. Alberto Núñez Feijóo respaldaba ayer a Carlos Mazón en Valencia, que hoy inicia esa ronda de contactos. El líder popular pide a los suyos que no bajen la guardia y reclama a gobiernos estables y unidos. Abascal en OK Diario anuncia que reclamarán su presencia en los gobiernos de Valencia y también en Zaragoza. Vamos a escuchar a Feijóo y a Espinosa de los Monteros. ¿Y para qué estamos preparados? Para darle a España un gobierno más profesional, un gobierno más pequeño y un gobierno más unido, en la que los ministros no me critiquen por la mañana, en la que la otra parte del gobierno que no me criticó por la mañana no me critique por la tarde, y en el que no aprovechen la noche para reconciliarse entre todos y volver al día siguiente. Amigos, vamos a darle a España un gobierno con más experiencia, en el que cada ministro o ministra que tome posesión en el gobierno tiene que acreditar que experiencia probada. Bueno, como digo de manera muy general, porque yo no quiero adelantar nada sobre ninguna negociación en concreto, el que quiera los votos de Vox tendrá que respetar a los votantes de Vox y eso es una máxima que mantenemos desde hace mucho tiempo y que vamos a aplicar. Sí, sobre todo en Madrid la habéis aplicado, don Arrogante y doña Arrogancia la habéis aplicado a la perfección.
campaña contra Ayuso. Así os ha tratado el votante de Vox y del PP. El de Vox no os ha votado y el del PP tampoco. Este consejo os vendo y para mí no tengo. Cada día más fatuo y cada día más contradictorio. El problema de fondo es que con ese discurso de Feijóo solo se pueden hacer gobiernos de Vox, con Vox negociando la presencia de Vox en las áreas que a ti te parezcan interesantes, etcétera, y ya está. Pero ¿cómo va a haber un gobierno? Que eso de profesional me suena fatal. Nadie puede ser profesional de ministro. Bueno, Rajoy fue profesional, estuvo en 5 ministerios, vicepresidente y tal. Menuda ruina que trajo a la derecha y a España. Semejante inútil. Experiencia toda, capacidad ninguna. Voluntad de hacer las cosas bien, cero. Pero me asombra la Proens, que manda ¿a quién? Al conserje, a negociar con Vox. Este tipo de humillación estúpida, cretinoide, porque si vas a hacer algo será con Vox, pues deja de hacer el Canelo. Ay, qué asquito me da. Madre, que me toca Roque, no toques a mi hija, tócame Roque. Ay, las vírgenes suicidas. ¿Y qué vais a hacer después? Payasos, ¿qué vais a hacer después? Natalia Chueca, que nos engañó, parecía tan formal y tan racional, que no quiere formar gobierno con Vox, que tienes que formar gobierno con Vox, que es que si no, no tienes mayoría. ¿Cómo vas a dar estabilidad a la ciudad de Zaragoza si no tienes mayoría? ¿Cómo hacer un plan serio de recuperar esa ciudad que falta le hace? Porque no es que Azcón lo haya hecho mal, pero lo que deshicieron fue tal desastre que queda muchísimo por hacer de Zaragoza la mitad de Málaga. ¿Pero cómo lo vas a hacer si no tienes mayoría? Si cada presupuesto te va a suponer el mismo numerito. Y al final, ¿qué vas a ir? De rodillas luego a pedirle al de Vox, Julito, venga, que somos amigos, venga, va, no me eches de la alcaldía, venga, va, anda, va, no seas malo, vale. No, pero si fue por Iván, si yo no quería, ya sabes cómo es. No, sí, los del Yunque, pero yo soy otra, tú me conoces, Julito. Leche, pues pacta ya. Si ya hubieran pactado, que ya podían haber pactado, y ya estaba todo hecho. Pero no sé, ña. Los unos arrogantes y asustados. Porque claro, ya han probado el poder. Cuento en el libro cómo en la negación del Yunque, lo cual es absurdo porque ahí está de número 2, uno de los fundadores del Yunque, tesorero, Gonzalo Altozano, que es un periodista de toda la vida y abogado y, bueno, digamos un emprendedor a la derecha de la derecha, ahora lo han hecho portavoz de las Cortes de Castilla y León. Es decir, que ha cerrado la televisión del Yunque, 7NN, 7 enanitos, pero ya se han colocado. Este es el que dice, ¿cómo se habla del Yunque? Eso no existe. No existe. ¿Y quién te ha puesto a ti? Primero en la televisión del Yunque y ahora cierran la televisión del Yunque y te colocan de portavoz de Castilla y León. ¿Qué es, el Yunque o el martillo? En fin. Legalitas, Federico, se acaba el plazo para presentar la declaración de la renta. Tenemos que dejar los papeles en manos de los expertos porque si no nos podemos, por ejemplo, quitar alguna desgravación, olvidar de que existe y al final pues salimos perjudicados. Que la vuelven a cambiar en la tromba, como dice hoy Libertad Digital, la tromba de nuevos impuestos a cambio del dinero europeo. Quitan desgravaciones. Absolutamente. Entonces hay que dejar las manos en las cosas, en las personas que saben hacer las declaraciones de la renta, por ejemplo, o saben reclamar algún tipo de deuda o algún tipo de cuestión que tenemos que consultar. Así que en Legalitas son expertos en ello. Vamos a dar el teléfono donde se pueden hacer de Legalitas, el 900-100-665, y por ser oyente de radio se ahorran un mes del primer año. Y nos conectamos con el planeta, con Iberia. Iberia aterriza en pleno centro de Madrid. El espacio Iberia ha abierto de nuevo sus puertas y en él podrás vestir sus uniformes, probar la experiencia a bordo, disfrutar del simulador de vuelo y de encuentros con talentos, show cookings. Una experiencia que no te puedes perder. Hasta el 1 de julio en la calle Maestro Victoria 3. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos con Silvia Ribeiro y Vanessa Vallecido a contarles algunas cosas asombrosas y estremecedoras, pero antes, para contar hay que saber contar. Y nadie nace sabiendo contar las cosas.
Eso es falso. Ni siquiera Pedro Sánchez. Es más, ni siquiera Santi Abascal. Tiene dos órganos pensantes. Uno es la cabeza. El otro no estoy seguro de que piense. Pero ni siquiera. Es mejor estudiar y aprender. Sí, ya está en marcha el máster en Periodismo Digital, Radio y Televisión creado por UNIT y Libertad Digital, con clases presenciales en aulas multimedia en la zona del Viso de Madrid, formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del Grupo de Libertad Digital y además con nuestros mejores comunicadores. Ya está abierto el plazo de inscripción para septiembre y puedes consultar todos los detalles en unit.edu.es o llamando al 91 060 4413. Máster en Periodismo Digital, Radio y Televisión con UNIT y Libertad Digital. Bueno, como este gobierno es básicamente comunista, dirigido por un socialista, pero igual que Largo Caballero dirigió un partido socialista y una política tan comunista que le escribía Stalin. Hay una carta que yo cuento en Memoria del Comunismo que le manda a Stalin. Dice, hombre, disimule un poco, ¿no? Saque más hazaña, burgueses así, para parecer más moderado, ¿no? Porque, en fin, se están aislando ustedes y, claro, a mí me viene mal. Y le contesta Largo Caballero, a cuyo lado un torrezno es una neurona vivísima de Stephen Hawking. O sea, le contesta, sí, lo entiendo, pero esto del Parlamento, dice, la institución parlamentaria no goza de mucho crédito entre nosotros. Claro, habían dado golpe de Estado del 34 al 36, pero se lo decía Stalin, que había dado con Lenin el golpe del 17, el del 18 cuando cierran el Parlamento y estaba masacrando. Ese año, esto es la carta desde final del 36. En el 37, solo en ese año, masacró a 750.000 oficiales del ejército, todos los que venían de España. Ya venían vacunados, capitalistas, buen tiempo. No, los mataba. Y a los militantes del partido. Largo Caballero dándole clases de dictadura a Stalin, lo cual demuestra que aparte de un dictador era un perfecto imbécil. Pero esto no aparece cuando se habla de historia de España. Y además hay un mecanismo típico de los comunistas que lo inventa Münzenberg para propaganda de la Comintern, Stalin esto lo bordó, que siguen haciéndolo, que es la proyección. Yo acuso a los demás de lo que te voy a hacer yo a ti. Por ejemplo, Hitler, los judíos me quieren matar, es que voy a matarlos. Stalin, el ejército está contra el partido bolchevique, es que va a matar al ejército. Y lo mató. Bueno, por eso luego entró Hitler cómodamente, después de ser 2 años aliado de Stalin. Bueno, pues en la Comunidad Valenciana ha surgido la prueba de hasta qué punto son mendaces, o sea, mentirosos en este gobierno. En la Comunidad Valenciana han colado en el examen de lengua española del EBAU un editorial del diario El País sobre Ana Obregón y en contra de la gestación subrogada tras el polémico nacimiento de su nieta póstuma. Los alumnos debían argumentar a favor o en contra de autorizar esta técnica reproductiva en España. Mientras desde Madrid el consejero de Educación Enrique Osorio ha respondido a las críticas de Pilar Alegría por la pregunta en la prueba de historia sobre la victoria de Aznar en 1996. Yo lo siento por ellos que se ponga de esa manera en duda su profesionalidad, ya no la del gobierno de la Comunidad de Madrid, sino de los profesores que diseñan los exámenes. Y me gustaría aclarar que en el año 2021 hubo la misma pregunta, es decir, sobre un cambio de gobierno, y en ese caso la foto era de un gobierno de Felipe González. Pero es que no entienden nada. Este hombre es tan blando. Debe ser un buen padre, familia, bono térmico y tal, pero no entendéis nada. Que la verdad a la izquierda le da lo mismo. Que no es una cuestión de argumentos, que es una cuestión de fuerza, que no entendéis nunca a la izquierda, que no es como vosotros, que es caníbal. Dice, hombre, pero si yo no como carne humana, ¿por qué come él? Porque es caníbal. No lo entienden. Y argumenta, que no hay nada que argumentar. Cállate, Pili, y acaba una carrera de verdad, si es que es lo único que entienden. Al final parece que la va a poner Sánchez y la van a tragar, ¿eh? Lo mismo le dan una concesión de molinazos y placas solares, quién sabe. Bueno, mientras tanto, la guerra civil entre comunistas continúa. Esta es una tradición. A menos de 48 horas de que finalice el plazo de inscripción de coaliciones, Podemos y Sumar siguen sin alcanzar un acuerdo. Varios dirigentes territoriales de la formación morada han pedido a la Dirección Nacional que dé un paso al lado. El nuevo portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, es optimista y niega que haya vetos. Mónica García, de Más Madrid, pide generosidad y desde Podemos Belarra niega que su partido esté torpedeando las negociaciones. Ahora mismo no estamos hablando de nombres. Lo que sí quiero decir de manera muy clara, lo han dicho todas las organizaciones,
no se está planteando ningún veto. Estamos en estos momentos finalizando el acuerdo, hablando con todo el mundo, y cuando el acuerdo esté finalizado presentaremos los equipos mejores para salir a ganar este país. Así que vamos a poner toda nuestra generosidad, todo nuestro talento para tener la primera presidenta de España. Nosotros queremos cerrar un acuerdo lo antes posible. Podemos ha estado donde ha estado siempre, que es trabajando por la unidad, y cuando tengamos novedades os las haremos llegar. Lo mejor fue cuando se cepillaron a Errejón y a todo el friso de ninfas de Errejón. ¿Cómo trabajaron por la unidad en Vistalegre? Vamos, trabajaron tanto que dejaron podado el seto, tan podado que resulta que una parte que cayó germinó. Ahora, Errejón es exactamente lo mismo que Pablo Iglesias. En cuanto a Mónica García, la primera mujer presidenta de España, pero si la tienes al lado, lo más parecido, lo más cercano, es Díaz Ayuso en Madrid. Y tú le apuntabas con el dedo así, pam, 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 como si fueras una sicaria. Ahora me asombra este Urtasun, yo creo que es Borja Semper, porque Borja Semper tiene un primo vascongado, Urtasun, tiene pinta de ser de allí. Este es un abogado de Putin, este es el que montó un acto pro Putin contra Ucrania, haciéndose los tercera vía, por cierto, donde fue Yolanda, que después cambió, apoyó a Ucrania en el gobierno, pero apoyó a Putin con el Urtasun. Fíjate del Urtasun, pero no es por la nariz. Se zampan las palabras como Frey, como Borja. Parecen los del cine español, que tienes que verlo con subtítulos. Hablan por la nariz como si fueran raperos. Sorprendente. Bueno, ahora hay una cosa asombrosa, y es que la derecha es tonta, eso no tiene remedio, es tonta. Daniel Sirera, que está en el ayuntamiento, junto con, por cierto, el concejal del Yunque, que nos han echado, Liberto. No lo digo porque pertenecer a una secta paramilitar, antidemocrática, destructiva, que capta menores, etcétera, debería estar prohibido en un partido que encima va de respetuoso con la tradición católica. Hombre, el día en que el cerebro inferior de Abascal le permita pensar, verá que eso no es un buen negocio para su partido. Ya llegará, porque la campaña está, quedan 6 semanas y pico. Pero va a Sirera y como les acusan, que lo hizo además Margarita Robles, les acusan de querer votar al candidato de Puigdemont, va y da explicaciones. El líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, niega las acusaciones del Gobierno y del PSOE, que aseguran que apoya al separatista Trías para que se haga con la alcaldía. En Es la Noche de Dieter, el Popular decía que podría favorecer la investidura del socialista Collboni si este se compromete a no incluir a Colau en su equipo tras las generales. Sirera se plantea votarse a sí mismo. Y lo que le estoy diciendo al Partido Socialista es: si usted quiere que hablemos, lleguemos a un acuerdo, usted se tiene que comprometer y decirme que no va a meter en el gobierno, después de las elecciones generales, a Ada Colau y a los suyos. Y por tanto, yo creo que la pelota está sobre el tejado del Partido Socialista, que es el que debe decidir si quiere gobernar con el Partido Popular o quiere gobernar con los podemitas y quizás también con los de Esquerra Republicana después de las elecciones generales. Pues no, con la Esquerra es evidente que no. Si la Esquerra quisiera, ya estaría pactado. De hecho, es lo primero que se dijo. ¿Qué pasa? Que es la venganza con lo que hizo Colau con la Esquerra. Bueno, eso Sirera debe saberlo, vive allí. Bueno, ahora vamos con la otra de Vox. O sea, yo no sé, la verdad, qué me da más asco. Si los del PP haciéndose los finústicos o los de Vox haciéndose los jabatos. Jabato, por cierto, es la cría de jabalí. Un jabato, que es lo que caza Abascal y tal, se supone que caza jabalíes, espero que no cace jabatos. Está aprendiendo. Pero jabalíes, vírgenes suicidas y jabalíes. O sea, la mezcla es mala. El líder de Vox en Baleares exige respeto para sus votantes tras el plantón de la candidata del Partido Popular a la presidencia insular. Jorge Campos denuncia que Marga Proens no asistió a la reunión para negociar la formación de gobierno y que envió a una delegación de rango menor en su lugar. Desde Vox nosotros consideramos que las negociaciones deben llevarse, también deben estar presentes los candidatos a la presidencia del gobierno de ambos partidos. Yo por mi parte no tengo ningún problema porque estamos hablando de algo tan importante como cambiar las políticas de la izquierda. Bueno, hay que decir que a este hombre al que hemos apoyado durante 20 años le ha prohibido a Abascal que hable con nosotros.
También se lo ha prohibido a los candidatos del País Vasco, también a los de Cataluña, Oro Pulido, que le íbamos a entrevistar. Yo no sabía que llevaba de segunda al del Yunque, ahora lo entiendo, vamos. Lo que no entiendo es que una minoría despótica mande tanto sobre lo que llamaba Unamuno el cerebro cojonudo. Unamuno vasco, como Abascal, decía que había un grupo de españoles que tenían un problema, que tenían el cerebro cojonudo, es decir, que pensaban con la parte inferior y que el cerebro es para tener cabeza, no para tener, como dicen en Andalucía, cojones. Pero cuando no hay cabeza, pues se tira de eso. Parece mentira que no vea, y este libro le vendría muy bien a Abascal, primero para recordar sus orígenes y después para ver cómo han acabado Casado y Albert Rivera, creyendo que era fácil heredar al PP y creyendo que reñir con el radio salía gratis. Tú sigue por ahí, cazando jabatos y haciendo el jabalí, que vas bueno. Pero hoy hay un asunto delicado. Si no hubiera estado cazando o haciendo, no sé qué hace en Hungría. Hungría es el único país que en estos momentos es el verdadero aliado de Putin. Pues hombre, Abascal, que en la cuestión de la guerra de Ucrania siempre ha defendido Ucrania, podía haberlo dicho y hecho. No lo ha hecho ni dicho, porque estaba cazando en Budapest. Pero será en algún bosque cercano, algún Mitrofán que le pondrá Víctor Orbán. Víctor Orbán es el único aliado que le ha quedado a Putin. Y ahora se ha cargado una presa, bueno, no se sabe ni los muertos desaparecidos, ahí sí, ayer iban 8 o 10 cadáveres, pero vete tú a saber porque ha arrasado cientos de pueblos. La OTAN y Ucrania se reúnen hoy para evaluar la situación tras la voladura de la presa de Kajovka, mientras el gobierno de Zelensky advierte de los riesgos que conlleva la presencia de minas desenterradas y que ahora flotan sobre el agua, además de la propagación de enfermedades. Ya son casi 6.000 las personas evacuadas de las zonas inundadas. Rusia, por su parte, acusa a la comunidad internacional de impulsar una campaña que intenta culpar a Moscú, dice, de la destrucción de la presa. Y el Parlamento sueco pedirá hoy el cese de la financiación de la Unión Europea a la dictadura cubana por su violación de los derechos humanos y la relación del régimen comunista con Putin. Vox ha anunciado que la próxima semana exigirá la dimisión de Borrell por ignorar a los opositores en su reciente visita a La Habana. Ornaldo Gutiérrez es el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana. La Comisión de Relaciones Exteriores va a pedir que cese el financiamiento a este régimen y que Suecia y la Unión Europea se unan a las sanciones contra el régimen. Esto es otro paso importante en la dirección de cortarle los fondos que esta dictadura utiliza para la represión contra el pueblo de Cuba y para la agresión internacional contra otros pueblos como en Nicaragua, en Venezuela, en Bolivia y también en Ucrania. Bueno, esta política que Vox ha llevado muy coherentemente en Iberoamérica, cosa que no ha hecho el PP. El PP tiene una mejor embajadora en Iberoamérica, que es Cayetana Álvarez de Toledo, pero como Cuca le tiene celos, pues entonces pues no la usa. Hizo un viaje a América, en fin, Feijóo con Manfred Weber, jefe del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo. Dijo que para traer inversiones. Todo por no usar a la gente inteligente. El rencor del mediocre. Y Cuca, que es tan tonta como mala, y que es la que está haciendo las listas. Claro, no sabe hablar español, aquel que escribe también como Cayetana, pues la odia. Es que la puso Teodoro en vez de Cayetana. Apoyó a Casado fervorosamente, yo saco aquí los tuits, cuando calumniaba a Ayuso. Pero ¿cómo se puede fiar, Feijóo, de una traidora? Que ya ha traicionado repetidamente. Que además, siendo de La Rioja, no sabe hablar español. O sea, pues se fían. ¿Por qué? Pues por lo mismo que Mariano se dejó matar en Gürtel. No sé, es que la derecha es así. Pero claro, si tú estás luchando contra el comunismo en América, y es lo que tienes que hacer, y Vox lo está haciendo muy bien, luego no puedes estar cazando con el amigo de Putin. Tú no puedes estar al mismo tiempo con Víctor Orbán y contra Petro. No puede ser. O sea, no puedes tener una vida privada oriental y una vida pública occidental. Esa es la teoría de las dos sopas que tenía García Márquez. Decía, el mundo es Oriente y Occidente. Hay dos cuencos de sopa, ¿por qué no comer de los dos? Que es lo que hizo él. Vendía sus libros en Occidente, pero vivía en Cuba con Fidel Castro. Gratis, además, claro. Tendrá que elegir el cazador de Amurrio. No puedes estar
con el único aliado de Putin cuando está masacrando a ucranianos y al mismo tiempo luchando contra el comunismo en Iberoamérica. Las dos cosas no pueden ser. Y son vicios privados, públicas virtudes. La hipocresía de toda la vida. Vámonos a la Mutua, Silvia. Sí, la vida no para de subir. ¿Qué decir de la gasolina? Madre mía, ¿cómo está? Bueno, pues puedes empezar por tu compañía de seguros y llamar para decirles dos cositas. La primera, con el tiempo que llevo yo en esta compañía, podrías ayudarme a ahorrar. Y la segunda, si no lo haces, yo me voy a la Mutua. Ya saben que yo me cambié a la Mutua y además de tener descuentos en carburantes, me bajaron el precio de mis seguros fuera cual fuera. Así que llama ya al 91 555 55 55. 91 555 55 55. Por esta y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Pues yo me voy inmediatamente después con CaixaBank a la prensa económica que cada día nos trae un sobresalto. Atención a la portada de Libertad Digital de hoy. Tromba de nuevos impuestos para que nos den los dineros europeos. Dice, ¿y eso cómo es posible? Pues claro, porque exige, Europa le da lo mismo que los españoles coman o pasen hambre. Le da igual. Lo que quiere es que las cuentas estén equilibradas. Dice, tú derrochas el dinero, tienes que subir los impuestos. Te damos más dinero, para que no lo gastes tienes que subir los impuestos. Ah, yo subo los impuestos, pero dame el dinero, que yo me lo gastaré en lo mío. Esto es lo que ha hecho el gobierno con todos los... ¿Se acuerdan aquellos fondos? Decían, Next Generation. Y la derecha, que es imbécil, decía, va a estar muy difícil ganar las municipales. Con todo el dinero europeo que va a venir, ¿qué va a venir? No ha venido nada. De los 30.000 millones han habilitado 8.000 y se lo han gastado en carteles de propaganda. Pero si son igual de inútiles que vosotros. No, son más inútiles. Ahora, ladronazos y ruinosos. Ojo con los impuestos. Están pensando que hay que ver la letra, pero ya han anunciado que quitan prácticamente todas las deducciones del IRPF. O sea, prepárense. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. CaixaBank patrocina este espacio. Luis Fernando Quintero, muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Cuéntanos, porque me interesa mucho, porque además es gente que sigue mucho esta casa y nosotros le seguimos a ellos. ¿Qué está pasando en la empresa familiar? Bueno, la verdad que hemos tenido en Libertad Digital un desayuno con dos expertos extraordinarios, Rodrigo de Salazar, que es el responsable de negocio y asesoría fiscal de Ibercaja, y uno de los socios de Quatre Casas, Luis Bravo. Nos contaban cuáles son las ventajas que ofrece a día de hoy en España planificarse como empresa familiar, figura a la que se pueden acoger muchísimas empresas que no lo hacen, y esa planificación, gracias a la normativa que sigue vigente de los 90 y que, gracias a Dios, no se ha cambiado todavía. No se han dado cuenta. No se han dado cuenta, no lo vamos a decir muy alto, ofrece una serie de ventajas que pueden ser determinantes entre la supervivencia o no de la compañía, porque la planificación fiscal de organización y también para la sucesión de la empresa es vital, y en este caso las claves nos las ofrecen estos expertos en un desayuno que podemos encontrar ya en Libertad Digital, el vídeo, los resúmenes, absolutamente todo. Bueno, y aparte de lo que cuenta el Libre Mercado, que es el timo de la estampita, te rebajo 1.000 millones pero te subo 5.000, pero lo de la tromba de impuestos todavía no conocemos la letra pequeña, ¿no? ¿Qué clase de desgravaciones y tal todavía va a podar las pocas que quedan? Sí, va a dar de sí esa famosa adenda de la señora Calviño. O sea, que claro, esto es lo que es la Unión Europea. A la Unión Europea, que España vaya bien o mal, le da exactamente igual. Quiere que cuadren las cuentas. ¿Cómo cuadran? Si los gastos y los ingresos se equilibran. Pide una fórmula. Le da igual que sea quitándole la propiedad a los propietarios de vivienda en España. Le da igual que sea saqueando a los españoles más que nadie. Son auténtica gentuza. Eso que llamaría Feijóo profesionales, tecnócratas, típicos de una dictadura, que operan como una dictadura. Oiga, usted tiene unos principios. Luego dice que no, que gastan mucho en el sur. El dinero que usted les da. No, y con una realidad, les deja gastar. Y con una realidad pasmosa, que con lo que han hecho los impuestos y la desbordada inflación que tenemos ha sido recaudar todavía más, es decir, aprovechar que nos empobrecemos para robarnos todavía más. Eso es lo que ha sido lo que han hecho. Bueno, pues en Europa no son capaces de decir, oye, si estás recaudando más por la inflación porque habéis decidido saquear a los españoles, oye, ajustar por el otro lado. No, aquí da igual. ¿Que queréis gastar más? Tenéis que decirme de dónde vais a sacar más. Si todo empieza cuando abren el grifo del dinero público, el maldito Mario Draghi, que después de Angela Merkel ha sido el tío más siniestro de Europa en los últimos 20 años.
Es decir, arruinaos todos, que no os preocupéis. Vamos a ver Lagarde en qué queda, ¿eh? Vamos a ver, esta. El otro día estaba, por cierto, resultados espectaculares de Ortega en... Inditex, en Inditex, qué resultados. Pues como es mucho de caballos, lo vi uno, digo, pero me suena. ¿Tú no has visto algo equino en esta señora, en Úrsula? Pero en la potencia. Sí, son caballos percherones, ¿no? Sí. De tiro. Y de coz. Y de coz, muy malos siempre. Bueno, vamos a las noticias de cercanía y seguimos.